Buen día con todos. Nos ha tocado hablar sobre el caso número 5. Nuestro docente es el doctor Pacheco Curi Orlando Enrique y somos de la Universidad Federico Villarreal. Los integrantes de este grupo es el quien le habla, Flores Zorrilla, Benji, Quispe Guamandí Enrique y Miguel Reyes Yamil. Bueno, aquí estamos mostrando un cuadro de cómo se han repartido los documentos y los integrantes. Bueno, para empezar en un contexto, este es un dictamen pericial ampliatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que este dictamen ya ha existido un dictamen previo, por lo cual esta ampliación surge, más que todo por su nombre lo dice, ¿no? Ampliación, algunos detalles que se quieren agregar. En estas circunstancias, en el proceso mediante el cual se amplía, bien es cierto porque se requiere explicar a mayor detalle las conclusiones, aparte que el juez dispone al perito contable que se desarrolle aspectos que no fueron abordados, ¿no? Dentro del dictamen anterior. También otras de las maneras es que se incorporen nuevos documentos en el cuales el demandante pueda adjuntar dentro del proceso, como vamos a ver adelante, es que se modifica parte de la demanda. Y bueno, esto incurre más que todo porque en el año 1965 ha tenido la municipalidad este predio. Sin embargo, hubo una sentencia en el cual fue a favor de la señora Elena, por lo cual, bueno, más que todo hubo un abandono de este proceso y se le da a favor de esta demanda. Por lo cual, luego de esta sentencia, la señora Elena comienza una demanda por indemnizaciones, por frutos dejados de percibir, y en este contexto abarca todo el dictamen pericial. Le doy paso a mi compañero. Bueno, yo les hablaré sobre la demanda. La señora Elena, en su contexto, pide como indemnización por lucros cesantes, daños emergentes y frutos dejados de percibir. La señora Elena desea indemnizar su predio, ya que la municipalidad estuvo ocupando durante un tiempo donde ella ya tenía la potestad del predio. Bueno, explicamos más o menos cómo se estructura una demanda. Lo que sería el encabezado, el petitorio, los fundamentos de hecho, con ya sea explicando cada uno de lo que ella quiere, o bueno, de lo que está pasando durante el proceso de la demanda, o qué es lo que se está pidiendo en el proceso de la demanda. Vienen los fundamentos de derecho, después vienen la vía procedimental, el monto del petitorio y los medios probatorios y los anexos. Dentro del monto del petitorio, ella en un comienzo pide los $519,000, que son los intereses que ella calculó con respecto al tiempo que la municipalidad estuvo ocupando el predio. Dentro de los fundamentos de derecho estamos utilizando lo que son los artículos 424, perdón, del Código Procesal Civil, el artículo 892 del Código Civil, el 910 del Código Civil, el artículo 1969 del Código Civil también. Ahí se explica más o menos de lo que trata cada uno y de lo que es donde la señora Elena se basa para interponer esta demanda. Dentro de los medios probatorios tenemos la copia literal de la partida registral de la propiedad del inmueble. Esto clarifica lo que es quién tiene derecho, de quién es el inmueble, de por qué se está cobrando este tipo de indemnización y por qué también el hecho de que la municipalidad ha tomado posesión del predio sin haber tenido autorización, ¿no? También tenemos la copia de certificado de resolución, la copia simple del documento de identidad de la señora Elena y la copia certificada de la sentencia de desalojo por ocupación precaria. Esto también, como ya lo explicaron, viene de una demanda interpuesta por la municipalidad a la señora Elena, donde ellos dicen, ¿no? Que la señora Elena quiere tomar potestad del predio cuando no es dueña y no es propietaria. Entonces, la señora Elena quiso seguir el proceso de la demanda, pero aún así, por parte de la municipalidad se dejó de insistir con esa demanda. Entonces, el juez en su momento
sentenció por dejar el proceso. Además, también certificó que la señora Elena sí era dueña del predio. A causa de esto, la señora Elena puso una contrademanda para poder tomar potestad del predio y además de cobrar la indemnización. Bueno, tenemos también ya lo que es la resolución de admisión, que es la parte de la demanda, donde como primero tenemos bueno, acá se explica un poco el encabezado, el número de expediente, quién es el especialista, el tipo de materia que se está haciendo con la demanda, el demandante, el demandado, demandado, quien recibe la demanda. Y bueno, tenemos como resolución número 1. Bueno, tenemos aquí los vistos, el escrito, lo que se está considerando en cada punto. Bajo. También se muestra lo que se resuelve, que bueno, que esto también es porque el juez considera que dentro del margen de la ley, y que esté dentro del Código Civil, y esté todos los requisitos indispensables para poder ser aceptada la demanda. De ahí tenemos lo que es la contestación de la demanda, ya que el demandado está en su derecho de poder contestarlo y, no sé, de repente poder, pedir algo más o pedir que se esclarezca este caso, ¿no? En este caso, la municipalidad le da potestad a un procurador para que pueda llevar este proceso. Entonces, aquí tenemos la contestación de la demanda, donde igual el expediente, tiene el expediente, el tipo de materia y, bueno, ese es su primer escrito, ¿no? En la contestación de la demanda de indemnización por recurso cesante y daño emergente. Más adelante vamos a estar viendo también el escrito número 2, donde la señora Elena está pidiendo un monto mayor a lo que ya se pidió en un comienzo por el tipo de, después de la sentencia, la municipalidad ocupó un poco más de tiempo dentro del predio. Como en la contestación de la demanda tenemos como primero el encabezado, de ahí vienen lo que es el petitorio, de ahí los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho. También tenemos los medios probatorios, ya sea lo que dicen ambas partes, los documentos. Y bueno, aquí también ellos piden un pericial contable y tasación. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber cuánto es lo que se le está generando y si en caso sean ellos los que ocuparon en este predio sin consentimiento, ¿no? También tenemos el fundamento de derecho, donde usamos los artículos, ¿no? Ellos usan los artículos del 890 al 892 del Código Civil, el 923 del Código Civil también, y más códigos dentro del Código Civil, y en el Código Procesal utilizamos el 188 al 281, que son las cargas de prueba, la pertinencia de la prueba y la regularización de la prueba documental. También usamos el decreto legislativo número 776, la ley de tributación municipal, y también usamos la ley orgánica de municipalidades. En este caso, esta ley se está usando una anterior a la actual, ya que hace algunos años se actualizó esta ley orgánica. También usamos el artículo 2001 del inciso 4 del Código Civil. Y bueno, en la parte final es donde ellos piden, ¿no?, que se revise o que se profundice más la demanda. Ya, en esta parte es el escrito número 2, que es el expediente 4105 de 1998. Esto, como hace un rato expliqué, es el escrito donde la señora Elena amplía el monto del petitorio. ¿Qué quiere decir? Que dentro del margen del Código Procesal Civil de 428 y 429, ella insiste en el hecho de que la municipalidad ocupó, después de la sentencia de desalojo, ocupó 3 meses, eh, ocupó 3 meses más de lo que ella, bueno, de lo que había salido la sentencia. Entonces, ella decide que por esos
perdón, por esos meses que estuvo ocupando el predio, el monto de indemnización suba a $531.000. Igual, de la misma manera, entra como fundamentos de hecho. Los fundamentos de derecho, ya, los fundamentos de derecho, los medios probatorios ya esclarecidos en la demanda, los anexos también incluidos ahí, y bueno, lo que es la firma y de la demandante y del abogado. Bien, ahora yo voy a pasar a explicar el auto de saneamiento procesal, fijación de puntos controvertidos y designación de perito de oficio. Mediante esta resolución número 11, de fecha 31 de mayo de 1999, el juez realiza tres acciones fundamentales, que es declarar por saneado el proceso, eh, determinar los puntos controvertidos y designar una pericia contable de oficio, ¿no? Para ello, en el primer considerando, el juez revisa el proceso para verificar la validez de la relación jurídica procesal entre las partes, es decir, que exista un vínculo entre la demandante y la demandada en torno al problema de fondo, ¿no? Que en este caso es los frutos dejados de percibir. También revisa si las partes tienen la capacidad para ser parte y para comparecer ante el proceso. Esto debe estar debidamente representado por sus abogados y, lógicamente, deben estar identificadas ambas partes. También el juez emite, o mejor dicho, menciona acerca del emplazamiento de la demanda que se realizó, ¿no? Es decir, que si la notificación de la demanda se realizó conforme a ley y que tampoco existían vicios insubsanables que afectaran la validez del proceso, es decir, que no haya ningún tipo de error que invalide dicho proceso. En cuanto a la fijación de puntos controvertidos, se van a fijar los aspectos que serán materia de litis, ¿no? De debate. En este caso, para ello, el juez determinó tres puntos controvertidos. El primero, que es determinar si la municipalidad de Miraflores ocupó el predio de mala fe o de forma abusiva, ¿no? Durante aproximadamente 14 años y 7 meses. El segundo punto controvertido es de determinar si dicha ocupación ha causado perjuicio económico, ¿no? Ya que por, por haber ocupado la municipalidad del predio de la demandante, Elena Correa de Ríos, pues esta no ha podido arrendar, ni construir, ni vender en dicha propiedad. Y el punto número 3, que sería cuantificar a través de una liquidación pericial el valor de los frutos civiles que dejaron de percibir durante ese tiempo del lapso, ¿no? Lapso de tiempo, perdón. Y para ello se determinó cuantificar esos frutos civiles dejados de percibir de dos maneras o de dos métodos. En este caso ha sido en función del arrendamiento, que era determinar la merced conductiva, es decir, de los alquileres hipotéticos, los ingresos, perdón, por alquileres hipotéticos que pudo haber generado. Y el método B, que sería en función de intereses legales, ¿no? Que sería el monto total de los intereses que habría generado un capital equivalente al mercado de la época. En este caso, con referencia a 1984, que es la fecha que se ha designado que el inmueble le correspondía a la demandante. En cuanto a la designación de perito de oficio, el juzgado ordena que es necesario la actuación de una pericia contable, ¿no? Ya para determinar los frutos civiles dejados de percibir, ya que para ello se van a necesitar conocimientos técnicos que van a estar especializados en contabilidad, tasación o incluso análisis financiero. Por ello, mm, otra cosa es también mencionar acerca de los medios probatorios que van a ofrecer las partes, ¿no? Si bien es cierto, no van a ser suficientes, es por ello que el perito debe solicitar otras formas de medios probatorios. Por lo tanto, teniendo todo eso en cuenta, pasamos a la parte resolutiva. El juez, primero,
declara por saneado el proceso, perdón, ya que existe una relación jurídica procesal válida entre las partes, ¿no? Segundo, fija como punto controvertido los señalados ya en el punto número 2, que sería en función del arrendamiento y en función de los intereses. Como punto número 3, admitir y ordenar la actuación de una prueba pericial contable. En este caso deben estar inscritos en el RP y deben ser asignados de manera formal. Y por último, que es el 4, disponer los honorarios provisionales, que en este caso serían 1.500, ya que el perito, perdón, se va a nombrar en este caso de oficio. Las partes asumen el 50% de cada uno, perdón, del pago, ¿no? Después vamos a explicar acerca de la resolución de designación del perito. Teniendo en cuenta los vistos y los considerados, el juez admite, si bien es cierto, la actuación de una pericia contable, ¿no? Para cuantificar los frutos civiles que le corresponden a la demandante. Por otra parte, también la evaluación que se realizó de estos hechos controvertidos requieren de conocimientos técnicos que ya lo había mencionado. Por lo tanto, el juez resuelve designar como perito contable judicial al señor Manuel Rivera López, que va a estar inscrito en el RPEC y con domicilio profesional, en este caso, que es Girón Lampa 240, oficina 301, en Lima. Para ello, el perito deberá personarse al proceso para aceptar el cargo bajo juramento, ¿no? Y presentar su informe pericial de acuerdo a la fecha señalada por el juez. Y el objeto de la pericia, que ya lo había mencionado, es tomando en cuenta la alternativa A o la alternativa B. También el punto número 2, perdón, el juez resuelve notificar al perito para que éste acepte el cargo bajo juramento dentro del plazo de 3 días hábiles, ¿no? Después de haber notificado. Se van a fijar provisionalmente los honorarios, que en este caso 1.500, como ya lo había mencionado, y tendrán que ser asumidos por las partes, ¿no? 50%, 50%, y deben ser depositados en el Banco de la Nación dentro del plazo de 5 días hábiles después de haber notificado la presente resolución. Como el punto número 4, el punto resolutivo, el perito tendrá un plazo de 15 días hábiles contados desde la aceptación del cargo y la verificación del depósito de sus honorarios, ¿no? En ese caso, ese es el lapso de tiempo para que el perito pueda presentar su dictamen pericial ampliatorio. El punto número 5, el juez resuelve advertir en este caso la entrega del informe, sobre la entrega del informe, es decir, si ha habido alguna inesistencia o no se ha dado alguna audiencia, pues en ese caso el perito pasará a ser subrogado o incluso se puede interponer una multa, ¿no? Y por último, el juez resuelve dar conocimiento a las partes sobre la presente resolución, que es la designación del perito, ¿no? Después de ello vamos a pasar a la resolución de especificación del objeto de la pericia. En este caso, el juez resuelve como objeto de la pericia establecer el valor de los frutos civiles que según el mercado de la época pudo haber generado el inmueble, ¿no? Durante el periodo comprendido que va desde el 26 de marzo de 1984 hasta la fecha de la interposición de la demanda, que es el 8 de septiembre de 1998. También es el punto número 2, resuelve disponer que para el cumplimiento del objeto pericial, el perito deberá desarrollar su examen técnico, evaluando de manera sustentada las alternativas de cálculo aplicables, ¿no? Que en este caso van a ser ya sea de la forma de arrendamientos hipotéticos o ya teniendo en cuenta el autovalúo, ¿no? En ese caso se tiene que hacer esa liquidación en base a los criterios del autovalúo. 3, también conceder al perito judicial el plazo de 15 días hábiles, como ya lo había mencionado, después de haber sido notificado la presente resolución para que cumpla con la entrega del dictamen pericial. Y 5, notificar esa presente resolución a las partes procesales
y al perito judicial de especialidad para su inmediato conocimiento, ¿no? Después vamos a hablar acerca de la aceptación de cargo de perito. Mediante este escrito número 3, el perito contable, en este caso Manuel Rivera López, se va a presentar ante el juzgado indicando sus datos profesionales como registro, la matrícula, y luego señalar que ha sido debidamente notificada mediante una resolución de designación del perito y manifestar su aceptación de cargo. Finalmente, también va a realizar el juramento de ley, ¿no? En este caso se va a comprometer a desempeñar su función de manera objetiva, imparcial y conforme a la normativa vigente. Para ello, también el perito realiza la declaración del juramento. En ese caso, como ya lo mencioné, el perito se va a comprometer formalmente a desempeñar su cargo con total imparcialidad y veracidad, teniendo en cuenta la labor que va a realizar, ¿no? Se le encomienda también el objeto de pericia, que en este caso el perito toma como conocimiento el objeto de la pericia, precisando que su labor consiste básicamente en cuantificar los frutos civiles dejados de percibir, ¿no? Por el lapso de tiempo aproximadamente que es 14 años con 7 meses, ¿no? Para ello debe aplicar dos metodologías que están valorizados, como ya lo mencioné, en alquileres hipotéticos y el cálculo de intereses legales. Y finalmente también te toman conocimiento sobre el plazo de entrega, ¿no? En ese punto ya el perito señala eh, que se va a comprometer a presentar su dictamen pericial en el plazo de 15 días hábiles. De no ser el caso, el perito tiene conocimiento de que este puede ser subrogado o en el peor de los casos tachado el dictamen, ¿no? Y, y finalmente el perito solicita al juzgado que si se va a garantizar el principio de intermediación y realiza un análisis contable adecuado, ¿no? Para ello se le van a brindar las facilidades para que revise el expediente y de esa manera pueda realizar un dictamen pericial adecuado, ¿no? Ok, comenzamos con el informe pericial contable. El especialista, bueno, el expediente, especialista legal, demandante, demandado, la materia, el escrito, la somilla del juez, el encabezado, la pequeña parte de la introducción que indica al perito contable, su carnet, su matrícula, eh, su domicilio profesional, en el marco del expediente, seguido por doña Elena Ríos contra la Municipalidad de Miraflores, hace aquí el contexto de la indemnización por lucro cesante y daño emergente. Ahora, ¿en qué consta? Bueno, en los antecedentes, el objeto pericial, el examen pericial y los anexos. Damos base a los antecedentes. Bueno, ya en la parte de los antecedentes, ya en el informe pericial, tenemos que en la FOCA 4, bueno, se encuentra la demanda que está interpuesta por doña Elena de Ríos contra la Municipalidad de Miraflores. Ya de la FOJA de las 5 a las 7 se encuentra lo que es la referencia de lo que requiere la demanda, pues, ¿no? Lo que sería la Municipalidad de Miraflores, qué tanto tiempo viene ocupando en materia de litis el inmueble, si es bueno, de cómo ha sido continua, indebida y de mala fe, privándolos del ejercicio pleno de atributos inherentes del derecho de propiedad. También en la foja, bueno, en el antecedente 1.3 de la foja 8, correspondiente ya al documento que hemos estado mostrando, hace la referencia efectuada por el demandante respecto a la demanda de la prescripción adquisitiva del dominio interpuesto por la Municipalidad de Miraflores. De la antecedente 1.4 nos vamos a la foja número 11, donde habla sobre la obra de la referencia,
al proceso de desalojo por ocupación precaria, interpuesto por la demandante contra la entidad edil. Bueno, aquí habla sobre más que nada los procesos que tuvo dentro de la demanda. Bueno, también, como les expliqué sobre la primera sentencia que tuvo, en esta parte se habla sobre eso. En la foja número 12, la actora sostiene que el inmueble objeto de controversia se encuentra ubicado en una zona residencial de alta valorización. La foja número 14 sería correspondiente a la contestación de la demanda presentada por la Municipalidad de Miraflores, con fecha número 13 de noviembre de 1998. Acá ya es donde la municipalidad contesta a la demanda de la señora Elena. En la foja número 16, la entidad demandada manifiesta además que durante el periodo de posesión del inmueble no actuó con ánimo doloso ni con intención de causar perjuicio económico, sosteniendo que la ocupación del predio obedecía al ejercicio de funciones municipales vinculadas al interés público. Bueno, acá ya la municipalidad trata de defenderse diciendo, ¿no?, de que no se ocupó de forma dolosa, sino que fue el predio utilizado para funciones de la municipalidad. En la foja número 58 ya tenemos la resolución mediante la cual el juzgado, luego de haberse confirmado la propiedad del demandante sobre el inmueble de materia litis y haberse emitido sentencia favorable en el proceso de desalojo por ocupación precaria. Aquí ya donde se usan artículos del 188, 196 del Código Procesal Civil. Acá ya se habla sobre la resolución del juzgado. Bien, el objeto del peritaje, ¿no? En esta parte se va a hablar básicamente sobre el objeto de la pericia contable. Acá, conclusión 6 de septiembre de 1999, el despacho del 14º Juzgado Civil de Lima ha establecido el objeto de la pericia, lo siguiente, ¿no?, que es establecer el valor de los frutos civiles dejados de percibir, que según el mercado de la época pudo haber generado el inmueble durante el tiempo, ¿no?, que en este caso es 23 de marzo de 1984, hasta la fecha de interposición de la demanda, que es el 8 de septiembre de 1998. Bueno, ahora comenzando con el examen pericial. Es el tomo único, de folio 1 al 55. Lo que sucede en este caso, comenzamos con el 3.1, que de acuerdo a lo dispuesto por el juzgado, la determinación de este valor de los frutos civiles, como ya lo mencionaron, en el objetivo abarca desde el 26 de marzo del 84 hasta el 8 de septiembre del 98. En ese caso nos dan dos alternativas. La alternativa deriva de un contrato de arrendamiento por lucro cesante, en el que se va a adjuntar en el anexo 1. Se ha procedido con liquidar los importes por concepto de alquileres por la parte del demandante, los cuales en ese lapso de tiempo dejó de percibir. Y bueno, se está considerando una tasa de margen del 0.8% y el 1.0% del valor comercial integral del inmueble. Este, Como se dice aquí, por estos años referidos al periodo, fueron determinados técnicamente por el ingeniero Luis Morales, perito tasador adscrito al Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú. Un monto total acumulado por alquileres no percibidos fue por 497.049 dólares americanos. Ahora por los intereses financieros, que es la alternativa B, provenientes del precio de una transferencia, aquí se ha tomado un fundamento de nuestro dictamen pericial, cuantificando a partir de rendimientos financieros e intereses que produciría un capital determinado. Eh, si bien el horizonte temporal es fijado por el mandato judicial, se restringe estrictamente desde el 26 de marzo del 84 hasta el 8 de septiembre del 98. Es oportuno acotar desde una perspectiva puramente financiera que el perjuicio económico real se extendió hasta el día en que la demandante recuperó efectivamente la posesión material de su predio, hecho que aconteció el 31 de mayo del 99. Para efectos de cálculo de los intereses de ley, se establece que el valor comercial en venta que ostentaba el predio en ese año, que en 1984, ascendió a la suma de 133.760. Ahora, según la tasación independiente ya referida,
La tasa de interés aplicada corresponde a la tasa de interés legal administrada por el Banco Central de Reserva del Perú. Eh, Además que efectuar la liquidación pormenorizada por tramos temporales en el documento que se adjunta como anexo 2, los intereses legales resultantes, que es el monto de 247.811. Ahora las normas legales. Bueno, en las normas legales hemos utilizado ya de forma general la Ley de Tributación Municipal, el Decreto Legislativo número 776, los artículos número 11 y número 13, cada uno hablando sobre la base imponible para la determinación del impuesto que está constituida por el valor de todos los prohibidos del contribuyente ubicados en cada jurisdicción distrital. También tenemos el impuesto que se calcula aplicando a la base imponible la escala progresiva acumulativa, donde las municipalidades están facultadas para establecer un monto mínimo a pagar por concepto del impuesto equivalente al 0.6% de la UIT, correspondiente a ese año. También tenemos lo que es la Ley Orgánica de Municipalidades, la ley número 27972, donde en el artículo 55 habla sobre el patrimonio municipal. También tenemos el artículo 56, donde son los bienes de propiedad municipal. Ahí especifica sobre lo que son los bienes del inmueble de uso público destinados a servicios públicos y locales, los edificios municipales e instalaciones y en general todos los bienes adquiridos, constituidos y o sostenidos por la municipalidad, y sobre los aportes provenientes de las habilitaciones urbanas. También aquí donde entramos a la parte del Código Civil, donde utilizamos la 665, el artículo 665, donde la activación reivindicatoria procede contra el tercero que, sin buena fe, adquiere los bienes hereditarios por efecto de contratos y títulos onerosos celebrados por el heredo aparente que entró en posesión de ellos. También la 890 se habla sobre los frutos de provechos renovables que produce un bien sin que éste altere ni disminuya su sustancia. El artículo 891, los productos son naturales, industriales y civiles, son productos naturales que provienen del bien sin intervención humana, son productos industriales de los que producen su bien, eh, eh, son frutos civiles de los que el bien produce como consecuencia de una relación jurídica. También habla sobre el artículo 892, el artículo es en 1969, 1985, y también abarca lo que es el Código Procesal Civil, donde tenemos la 665, que es la carga de la prueba, y el artículo también 188. Los medios probatorios tienen la finalidad de acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Ahora con la metodología aplicada para la ejecución de este presente examen pericial, y para determinar técnicamente todos estos frutos civiles reclamados, se ha estructurado su análisis sobre esta base en un marco normativo vigente. Como podemos ver, es Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú y normas técnicas peruanas, la norma internacional de contabilidad, la NI 40, propiedades de inversión, los índices de precios del consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, la norma internacional de auditoría, la NIE 620, uso de trabajo de un experto, en conformidad con el artículo 1985 del Código Civil, aplicación de los artículos 890, 891 y 892 del Código Civil, concepto de frutos civiles, el autoavalúo oficial, que está en el decreto legislativo número 776, Ley de Tributación Municipal, y la metodología específica por las alternativas evaluadas, tanto como por la alternativa de alquileres, el método comparativo de mercado, y para la alternativa de intereses, método financiero de capitalización. Ok, ahora en lo concordado en las conclusiones, con respecto a las conclusiones, tenemos el número 1, en función de alquileres no cobrados, la suma fue de 497.049, y en base a los intereses no percibidos, la suma fue de 248.785. Como podemos ver, el anexo 1, este es el cuadro en el cual fue calculado, y este es el procedimiento de cómo ha sido. Más que todo se agarró el 0.8% de los alquileres mensuales, valor comercial 133.760 por las tasaciones que ha habido para ese periodo, y las cantidades del el tiempo transcurrido en meses. Como podemos ver, este cuadro de cálculo es el valor comercial por el 0.8% del alquiler mensual, nos da este monto,
y esto multiplicado por la cantidad de meses transcurridos entre ese periodo. Esto nos da la suma de 497.053. Este es el cuadro de valorización histórica referenciales y vamos al anexo 2. En este anexo 2, más que todo, son los frutos dejados de percibir en función de intereses provenientes del precio de una transferencia, el cual, como se ha mencionado, es en base a intervalos en tramos. En los primeros tramos tenemos las tasas anuales, que ya nos indican. Lo que se ha hecho es buscar el factor, es 1 más la tasa en decimales, eh, elevado a los números, el n, que son los días transcurridos, sobre 360 menos 1. Aquí podemos ver este cuadro, en el cual aquí ya está expresado en decimales, en la suma, que es el más 1, los números de días, 96, entre 360, correspondiente a cada uno, nos da estos decimales, y esta sería la fórmula, menos 1. En los 4 primeros tramos nos da este monto de 152.623. Ahora, siguiendo con el segundo tramo, ¿no? De los tres últimos tramos, aquí se da la fórmula de capitalización con intereses. Em, Aquí nos da qué es el capital por los factores, el factor que se acumula hasta el día de la actualización y entre el factor que empieza, menos 1. Como podemos ver aquí en el cuadro del procedimiento, está cada factor, su división y restado menos 1 por el capital, que nos da 96.161.70. En este caso, tenemos entre los primeros tramos y entre los últimos la suma de 248.784. Aquí, como podemos ver, son las tasas de interés activas de mercado por los últimos 3 tramos. Y vamos al acto de audiencia de pruebas. Con respecto a la acta de audiencia de pruebas, esto se da después de una audiencia de pruebas. Podemos ver que esto se estructura por el encabezado, por la verificación de asistencia y apertura, actuación de medios probatorios y también los alegatos orales y cierre. Comenzando con la verificación de asistencia y apertura, lo que embarca aquí es la asistencia propiamente dicha de cada participante, el demandante, la demandada, el perito judicial contable, la demandante y la demandada con sus respectivos abogados. Por parte de Elena Correa de Ríos, Carlos Mendoza Salazar, por parte de la Municipalidad de Miraflores, su procurador, Carlos Alberto Rosales. En este momento, el juez declara abierta la audiencia e informa a las partes sobre la finalidad del acto procesal según el artículo 202 del Código Procesal Civil. Y como se puede ver también, hay dentro un juramento por parte del perito. En la actuación de medios probatorios, de conformidad con el artículo 208 del Código Procesal Civil, esto se procede a la actuación de estos medios probatorios admitidos en el proceso. Aquí la actuación de la prueba pericial por parte del perito muestra las alternativas, tanto A como B. En base, como se mencionó antes, la alternativa A considera las estimaciones de rentas de arrendamiento de mercado razonablemente que hubiera podido generar, ¿no? La señora Elena. La otra alternativa B considera la aplicación de los intereses legales sobre el valor comercial de terreno determinado. En el tercero, bueno, el perito indica que ambas metodologías constituyen procedimientos técnicamente válidos. Sin embargo, la elección del criterio indemnizatorio aplicable corresponde a la valoración jurisdiccional que efectúa el despacho conforme a los principios de razonabilidad, equidad y sana crítica. Aquí se hace uso de la palabra, se concede al doctor Carlos Mendoza Salazar, abogado de la demandante, el cual su postura es solicitar que se otorgue el pleno mérito probatorio del dictamen, por cuanto refleja la manera más beneficiosa en cuanto a la utilidad económica que la propietaria dejó de percibir entre ese periodo. El procurador Carlos Alberto Rojas Salinas
observa que las conclusiones relacionadas por las valorizaciones de rentas interpuestas en la demanda de la señora Elena no son tanto razonables y que no hay acreditación de actividad económica o la explotación efectiva del predio. Se considera, por tanto, que cualquier cuantificación basada en arrendamientos constituye una hipótesis carente de sustento real. Luego de esto, el perito absuelve estas observaciones, precisando que ambas alternativas han sido elaboradas conforme a criterios técnicos mediante una metodología que has usado dentro del dictamen pericial, como se ha mencionado antes. Em, Ahora, las declaraciones por parte del demandante es lo que ha adjuntado dentro de la demanda, no que es propietaria del inmueble. Durante todo el periodo de ocupación se vio impedida de ejercer plenamente los atributos inherentes a su derecho de propiedad. La ocupación de la municipalidad le impidió disponer libremente del terreno y recuperó la posesión del inmueble únicamente mediante un mandato judicial. Por parte de la declaración de la parte demandada, la entidad mantuvo la posesión material del predio durante el periodo en materia de controversia. Se considera que no existe prueba suficiente de una pérdida económica efectiva equivalente a los montos reclamados y se actuó conforme a los antecedentes administrativos y judiciales. Aquí en los alegatos, el juez concede el uso de la palabra de las partes. El abogado de la demandante sostiene que la prueba actuada acredita plenamente la privación del uso y disfrute del inmueble, así como esto también a la vez produce un perjuicio económico. El presidente legal de la municipalidad sostiene que esta cuantificación propuesta resulta más que todo excesiva y que no se ha acreditado una explotación económica efectiva dentro del terreno. Luego de esto, el juez manifiesta que el proceso se encuentra expedito para sentenciar, precisando que la sentencia será emitida dentro del plazo previsto por ley. Ahora en la sentencia, que es el último documento que se emite, dentro del expediente, la materia de especialistas, demandante, demandado, juez y escrito, tenemos primero que conforme al artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Civil, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional para que sea efectivo el ejercicio de defensa de sus derechos. En el presente caso, como hemos visto en la demanda, se solicita el pago de una indemnización por el cual la señora Elena no ha ocupado su predio del malecón de la Marina, el lote 3, distrito de Miraflores. Lo segundo es que conforme al acta de audiencia de pruebas, 12 de agosto del 2000, se ha actuado los medios probatorios antidor, tratándose los procesos de indemnización, concentración y contradicción de valoración conjunta y razonada por las pruebas. Lo que aquí indica es la demandante es propietaria del inmueble, ubicada en el malecón de la Marina, lote 3 Miraflores, y mediante sentencia firme recaída en el proceso de desalojo ocupacional precaria de fecha 8 de septiembre del 98, se reconoce la propiedad a la señora Elena. El lanzamiento judicial fue ejecutado el 31 de mayo del 99, recuperándose la posesión material del inmueble. La municipalidad de Miraflores mantuvo la ocupación del predio, como ya se mencionó antes, durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo del 84 hasta el 8 de septiembre del 98. El proceso de prescripción adquisitiva promovido por la demandante fue declarado en abandono mediante resolución firme de fecha 13 de abril del 98. Lo que es el número tercero, la municipalidad de Miraflores privó a la propietaria del ejercicio pleno de los atributos inherentes a su derecho de propiedad, especialmente de la facultad de uso, disfrute y obtención de beneficios económicos derivados del bien. Cuarto, tenemos el dictamen pericial contable ampliatorio. Esto, como ya se mencionó antes, nos dan las dos alternativas: la determinación de rentas de arrendamiento y las aplicaciones de intereses legales en base al valor comercial del terreno. El quinto, efectuada la valoración del dictamen pericial conforme a las reglas de la sana críticas, se considera que la alternativa B constituía los parámetros más razonables en cuanto sea objetividad y, y que sea equitativo.
El sexto, en consecuencia, habiéndose acreditado tanto la existencia del daño como el nexo causal, em, corresponde amparar parcialmente la demanda y fijar el monto indemnizatorio en la suma determinada por la pericia judicial. En esto resuelve declarar fundada en parte la demanda de indemnización por frutos dejados de percibir interpuesta por Elena Correo de Ríos contra la Municipalidad de Miraflores. Se declara la existencia de responsabilidad civil por omisión y por privación. Lo segundo es ordenar que la entidad demandada, la Municipalidad de Miraflores, pague a favor de la demandante la suma líquida, que es 163.803.000, por los conceptos amparados en los considerados de la presente resolución, monto que deberá hacerse efectivo dentro del quinto día de consentida o ejecutoriada la presente sentencia. Condenar a la entidad demandada al pago de las costas y costos del proceso, los mismos que se liquidarán y cuantificarán en la etapa operativa de la ejecución de la sentencia, conforme al artículo 412. Por último, disponer el archivo definitivo de los actuados de una vez verificado el cumplimiento integrado del mandato de pago y la cancelación total de conceptos liquidados. Así terminaría este dictamen pericial ampliatorio con respecto al caso número 5 en los frutos dejados de percibir entre la demandante Elena Correa de Ríos y el demandado Municipalidad de Miraflores.